Increíble heroína se enfrenta a un secuestro y descubre un secreto transformador que conmueve a su familia y comunidad. Sofía nunca imaginó que su noche podría cambiar así de repente. Tras una exitosa exposición donde su mural de la abuela había deslumbrado a todos, mientras la gente la felicitaba, sintió que por un instante su vida había cobrado sentido. Sin embargo, esa felicidad se evaporó en un abrir y cerrar de ojos. Al salir de la galería, un grupo de hombres la atrapó en un callejón oscuro, sus rostros velados por la sombra. El mundo que había construido con tanto esfuerzo se desmoronó en un instante. El eco de los gritos de su hija Valentina resonaba en su mente, una llamada desgarradora que la llenó de desesperación. La presión estaba aumentando. Tenía que pensar en Valentina, su única razón, su prioridad. La angustia de tenerla en riesgo la consumía. Mientras sus captores la arrastraban, su mente se dividió entre el miedo y la determinación. ¿Qué haría su abuela en esta situación?, se preguntó, y esa imagen le dio un pequeño impulso. ¿Podría hacer algo? La voz de su madre interna resonaba, recordándole que las grandes batallas se libran también dentro de uno mismo. Ella luchó toda su vida por un futuro mejor. ¿Acaso era Sofía menos capaz? Y entonces, en ese lugar sombrío donde la oscuridad parecía apoderarse de su ser, encontró un diario escondido entre las paredes. Las páginas crujían al abrirse, y cada palabra respiraba la historia de Rosa, su abuela, quien había enfrentado demonios similares. El dolor de sus relatos la golpeó con fuerza. Se sintió como un reflejo en el espejo roto de la vida. Allí estaba ella, paralizada, y a la vez reconociendo una luz en la penumbra. Pero a la vez surgía un dilema perturbador. Sabía que aquellos hombres no la habían secuestrado sin un motivo. La extorsión era la más lógica de las razones. Las lágrimas brotaron sin control, mientras las historias de sacrificio de su abuela chocaban con la realidad horrible en la que estaba atrapada. ¿Huir? ¿Dejar todo atrás? ¿El miedo por Valentina oponiéndose a la urgencia de luchar por la verdad que su abuela no pudo desterrar? La agonía de la incertidumbre la invadía. ¿Podía usar lo que había aprendido de las páginas amarillentas que ahora le estaban hablando? Un conflicto interno se gestaba, arrastrándola a un abismo de desesperación. La voz en su mente se multiplicaba. Realmente podría revelarse como una heroína, pero ¿a costa de la seguridad de su hija? ¿Y si fracasaba, si algo le pasaba a Valentina, podría soportarlo? Ese momento, el clímax de su angustia, hizo que su piel se erizara. De repente, un ruido en la oscuridad la sacó de sus pensamientos. Su captor, con una mirada amenazante, la miró fijamente. Era la máxima tensión, un instante que parecía congelarse. El sudor comenzó a deslizarse por su frente, su respiración era irregular. ¿Debería luchar, encontrar el camino hacia la libertad o aceptar su destino? ¿Y proteger a Valentina quedándose en las sombras? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El tiempo se detuvo mientras sus pensamientos giraban en torno a dos caminos. Entonces la puerta crujió y un rayo de luz iluminó brevemente la oscuridad de su encarcelamiento, revelando una sombra en el umbral. En ese instante, Sofía comprendió que la lucha apenas comenzaba. La figura en el umbral se perfiló contra la luz, desdibujando los límites entre el temor y la esperanza. Sofía sentía que su pecho latía con fuerza, un tambor de ansias que luchaban por escapar. La urdimbre de su vida, hasta ese momento una tela de dudas, se comenzaba a deshacer para dar paso a una nueva determinación. La sombra dio un paso al frente, y en su rostro reconoció a uno de los captores que la había arrastrado. Aquel hombre, de mirada dura, parecía diferente al de antes. En su expresión había una mezcla de incertidumbre y, sorprendentemente, de curiosidad.
Aquel encuentro se convirtió en un campo de fuerza donde las energías se entrelazaban en un tira y afloja profundamente humano. Sofía, atrapada en sus pensamientos, lanzó a su captor una pregunta que la atormentaba. ¿Por qué me han traído aquí? ¿Qué quieren de mí? Las palabras brotaron con un desafío, un acto de resistencia que ella misma no esperaba. La rabia y el miedo danzaban en su interior, pero de repente la adversidad se tornaba en una oportunidad. Querían algo de ella, había un propósito que, aunque oscuro, le daba un rayo de leverage en esta situación. «Cálmate», respondió el hombre, bajando la voz. «No estoy aquí para hacerte daño, pero necesito algo de ti. Tu mural, hay más en él de lo que crees». Sofía se quedó paralizada. ¿Su obra? Era lo único que le quedaba, un fragmento de su esencia. La luz del incuestionable amor por lo que había representado descubrió otras preguntas dentro de ella. ¿Acaso su talento podría ser su salvación? Los pensamientos comenzaron a fluir como un torrente. La idea de que su arte podía unir no solo a una comunidad, sino que podría influir también en su situación actual, resonaba con fuerza. Su mural no era solo un homenaje a su abuela, representaba un legado, un símbolo de lucha y resistencia. Sofía reflexionó sobre cada trazo, cada color, y cómo habían contado historias de superación. La conexión ahora era más directa. Si su arte estaba en el centro de su cautiverio, quizás también podía ser el hilo que la sacara de allí. Con cada palabra que el captor pronunciaba, el campo de batalla interno se transformaba. La lucha entre el instinto de supervivencia y el deseo de enfrentar su destino se tornó evidente. Sabía que su conocimiento, las historias adquiridas en esos años de dedicación al arte y a su familia, podían abrirle puertas, no solo a ella, sino a aquellos que la rodeaban. Pero primero, debía entender qué querían realmente. ¿Qué tipo de verdad hay en mi mural que pueda ayudarme?, cuestionó con más firmeza. La imagen de Valentina emergía en su mente, enredada en su voluntad de no ceder. Al ver que el personaje en el umbral vacilaba, Sofía entendió que ahora era su turno de tomar el control. El hombre continuó su relato. Lo que Sofía descubrió en sus respuestas no solo alteraría su propia existencia, sino que implicaría una cadena de revelaciones que podrían sacudir el mundo que conoce. Había secretos escondidos alrededor de su obra, algo que posiblemente conectaba con el mismo corazón de su historia familiar. La naturaleza de sus capturadores y el propósito detrás de su secuestro podría ser más complejo de lo que parecía. Mientras el captor le revelaba detalles de una historia incompleta, Sofía sentía que las piezas de su vida comenzaban a encajar. Su mente se aceleraba, procesando información, conectando hilos que nunca imaginó que existían. Pero, a la vez, el anhelo de proteger a Valentina seguía latente, un recordatorio de que cada paso que daba debía estar cuidadosamente medido. Y en ese preciso instante, un fuerte ruido estalló en el exterior, interrumpiendo la conversación. Ambos se quedaron en silencio, sintiendo la tensión aumentar. El captor miró hacia la puerta con alarma, y Sofía sabía que el tiempo se estaba agotando. Lo que sea que hubiera comenzado a desentrañar debía hacerse rápidamente. Justo cuando pensaba que había comenzado a tomar el control, la realidad le recordaba cuán vulnerable seguía siendo. El sonido de pasos acercándose era innegable. Sofía tuvo que decidir rápidamente si se aventuraría en esa verdad expuesta o se arriesgaría todo, incluido su nuevo conocimiento, por la libertad que tanto deseaba. Lo que sucediera a continuación determinaría no solo su destino, sino el legado por el que tanto había luchado. Y mientras la puerta comenzaba a abrirse, Sofía comprendió que la única manera de avanzar era enfrentando la verdad de su mural y la historia de su familia. La luz brillante del descubrimiento se vislumbraba a la distancia, pero llegaría con un costo que aún no podían imaginar. La puerta se abrió de golpe, revelando un nuevo grupo de figuras en la penumbra. Sofía sintió un escalofrío recorrer su espalda. La tensión era palpable, no solo se trataba de su libertad, sino de comprender la dimensión de la verdad en la que se estaba adentrando. La vida que conocía hasta ese momento se desvanecía en el aire denso del lugar. Los nuevos individuos, armados y con rostros implacables, inyectaron energía potencialmente explosiva a la situación.
Recordó las enseñanzas de su abuela, que a menudo le decía que el verdadero valor no radica en la ausencia de miedo, sino en la capacidad de seguir adelante a pesar de él. Esa conexión familiar se encendió en su interior. Debía canalizar esa fortaleza si quería sobrevivir. El captor, que había comenzado la conversación, se volvió hacia ella, ojos ardientes. Recuerda, lo que hay en tu mural es más que arte, es una historia que puede cambiarlo todo. Con cada palabra que pronunciaba, una chispa de certeza crecía en Sofía. Había una responsabilidad inherente a su talento, una presión que temía, pero que también le daba poder. Mientras el caos se desataba a su alrededor, cultivó una estrategia en su mente. La revelación de la importancia de su mural resonaba en su espíritu. Si sus captores valoraban su arte, debía usar eso como un arma. La comunicación que había establecido con su captor le había proporcionado una ventaja, ahora debía construir sobre eso. Pero en su interior un dilema se gestaba. ¿Podía confiar realmente en su captor o era solo otra trampa? Las voces aumentaron en intensidad. Sofía sintió que la adrenalina la empujaba a actuar. En una fracción de segundo, decidió que se aferraría a su mural como si fuera un escudo contra la inminente tormenta. «Si desean mi mural, deberán escucharlo», afirmó, mirando directamente a aquel que parecía ser el líder. Los ojos del líder parpadearon de sorpresa, deteniéndose por un momento en la expresión decidida de Sofía. Ella, sin embargo, sabía que su voz podía ser la puerta hacia una verdad que no solo la liberaría a ella, sino que posiblemente podría desenmarañar la complejidad de la situación que rodeaba a su familia. Hay un mensaje en cada color, en cada trazo que pinté. No es solo arte, es un grito de resistencia. Cada imagen encierra luchas y triunfos, sombras y luces, continuó, su tono ganando en firmeza mientras absorbía la atención del grupo. Las preguntas comenzaron a surgir en el aire. Sofía veía en sus ojos un destello de curiosidad, y eso la energizaba. Mientras hablaba, se dio cuenta de que estaba no solo reivindicando su voz, sino que estaba tejiendo la historia de su vida en un tapiz que podía resonar con todos los presentes. Su mural era ahora su defensa, y ella, en lugar de ceder al pánico, se transformaba en su propia heroína. Había un poder oculto en la narración, un potencial que podía pulverizar barreras invisibles. Justo cuando sentía una conexión verbal con ellos, un fuerte grito resonó desde el exterior, y la tensión aumentó nuevamente. Sofía sintió que el tiempo se comprimía a su alrededor, la oportunidad la urgía. Si me necesitan, deben liberar mis cadenas, tanto físicas como mentales. La verdad de mi mural necesita ser escuchada, no solo observada, imploró, sintiendo que estaba sobre un precipicio. Sus palabras, aunque llenas de fervor, también traían consigo el peso de su historia. Sabía que lo que había propuesto era un riesgo monumental. Podía ser su salvación o su condena. En ese instante, un nuevo ruido, aún más fuerte, interrumpió la dinámica. La puerta se sacudió de nuevo, esta vez con violencia. La mirada de temor cruzó el rostro del líder mientras los demás se preparaban para enfrentar lo desconocido. Sofía se dio cuenta de que el momento de la verdad se acercaba. Inmediatamente entendió que esto no era solo una lucha por su vida, sino un punto de inflexión que podía reescribir su legado familiar. Pero aún existían muchas preguntas sin respuesta, y la urgencia de actuar rendía silenciosamente en su pensamiento. Si quería llevar su mensaje al mundo, debía navegar con destreza entre los peligros que la rodeaban, y la culminación de su camino comenzaba a vislumbrarse. Sin embargo, el giro de los acontecimientos seguía siendo un misterio. La próxima sorpresa podría ser tanto su salvación como su perdición. Sofía sintió cómo su corazón resonaba al ritmo de la desconcertante incertidumbre. Las sombras que danzaban a su alrededor intensificaban sus ganas de escapar, pero no podía permitirse el lujo de huir sin haber jugado su carta más poderosa, su mural. Aquello era más que pintura, era su voz, su legado, y más que nada, su clave para conectar con los hombres armados frente a ella. Mientras el líder de sus captores conversaba con otros, Sofía observó con atención sus gestos y su lenguaje corporal. Había algo en la forma en que se movían, una mezcla de imposición y vulnerabilidad que comenzó a tejer un plan en su mente. Era el momento de aprovechar el pequeño destello de curiosidad que había encendido. Lo que hice no fue un simple mural, fue un acto de valentía, un viaje a través de mi dolor y mis luchas. Cada trazo cuenta mi historia, y al compartirla quizás pueda ser parte de la suya.
dijo, elevando su voz con determinación. En su interior vibraba una mezcla de miedo y la creciente necesidad de reivindicar su esencia. Sofía sabía que su talento nunca había sido solo un despreocupado pasatiempo, era su forma de enfrentar el mundo. No podía desperdiciar esa fortaleza ahora. La historia de su mural, impregnada de significados y realidades, podía resonar en ellos. Mientras el líder continuaba observándola, ella se dio cuenta que, a pesar del peligro, estaba en control de su narrativa. Las expectativas de su familia la habían perseguido durante años, y ahora, en esta situación extrema, se convirtió en una chispa de creación y resistencia. Quizá todo esto que están haciendo tiene un sentido detrás de la violencia, pero ¿qué tal si lo canalizamos hacia algo más constructivo?, planteó, explorando las grietas de la mentalidad de sus captores. Esa idea la dejó intrigada. ¿Dónde había adquirido la valentía para preguntar tantas cosas que antes hubiera guardado? Mientras el líder fruncía los labios, contemplando su respuesta, la sala se llenó de un silencio denso. Tuvo la sensación de que había plantado una semilla de duda en su pensamiento. Mente. La urgencia del momento obligaba a Sofía a seguir adelante. Este no era el lugar para flaquear. La irrupción exterior, los gritos lejanos, eran una constante recordatoria de que el tiempo se deslizaba entre sus dedos. Decidió que, si quería cambiar las reglas del juego, necesitaba ser aún más audaz. Los verdaderos héroes no son aquellos que utilizan la fuerza, son aquellos que muestran coraje y transformación. Esa frase resonó enormemente en su interior, mientras se sorprendía de la profundidad que había alcanzado su discurso. Entonces, la atmósfera cambió sutilmente. Sofía percibiría, incluso sin la evidencia visible, que el giro de los acontecimientos comenzaba a influir en sus captores. Las miradas inquietas entre ellos podrían ser un indicio de que durante años habían estado encerrados en un ciclo de violencia, tal como ella había estado atrapada en su propio miedo. Mientras se preparaba para una potencial respuesta, una voz interior la instó a arriesgarse más. Era momento de un cambio radical, no solo en su estrategia, sino también en su forma de ver su papel en todo esto. Les proporcionaré algo más que un mural. Les ofreceré una oportunidad de redención, no solo para mí, sino para todos nosotros. Esa revelación sacudió su ser, sus valores comenzaban a afianzarse con claridad. Pero la tensión volvía a aumentar. La puerta se abrió de repente, revelando un nuevo grupo de figuras, esta vez aún más inquietantes que las anteriores. Sofía pudo sentir cómo sus palabras flotaban en el aire, pero el riesgo inminente podía hacer tambalear su visión. Por un instante, lo que había comenzado como un intento de firmar su destino, se tornaba en un juego de poder impredecible, donde su valentía sería puesta a prueba. Podía transformar este encuentro en un momento decisivo que no solo cambiara la percepción de sus captores, sino su propio futuro. En ese instante crucial, un leve susurro interno la impulsó. El momento de actuar ya llegó. Todo dependía de ella. Con el miedo convertido en fuego, estaba decidida a librar su batalla no solo por su vida, sino por la verdad encapsulada en su arte. Cada mirada, cada palabra podría ser un paso hacia la liberación, pero la incertidumbre del desenlace lo mantuvo todo en vilo. Mientras las cabezas se giraban hacia ella, Sofía se dio cuenta de que su vida y su mural estaban más entrelazados de lo que jamás había imaginado. Tomando una profunda respiración, se preparó para definir su próximo movimiento. El eco de su determinación reverberaba en su mente, marcando el comienzo de un nuevo capítulo en su vida, un capítulo donde cada decisión podría ser la clave de su salvación o su perdición. ¿Cuánta verdad podía soportar el mundo que la rodeaba? Sin duda los próximos momentos serían reveladores. Sofía miró hacia el nuevo grupo que irrumpía en la sala. Su corazón latía con fuerza, y cada latido era un recordatorio de lo que estaba en juego. No solo su vida, sino la posibilidad de un cambio. Transformación que había estado germinando dentro de ella desde hacía tiempo. Enfrentarse a esa nueva amenaza requería algo más que valentía. Necesitaba clarividencia.
Observó a los recién llegados, notando su postura, el modo en que sus miradas se desplazaban rápidamente entre ella y los hombres que la mantenían cautiva. El líder de sus captores parecía inquieto, lo que confirmó las sospechas de Sofía sobre la tensión que había comenzado a desmoronarse en la sala. En su mente, la idea de ser más que un rehén se transformaba lentamente en convicción. No soy solo una mujer con un pincel, pensó, soy alguien que puede marcar la diferencia. Aquella afirmación resonaba con tal fuerza que el terror que antes la había paralizado comenzó a transformarse en una energía palpable, lista para ser liberada. Tenía claro que su mural no solo representaba su historia personal, ahora era un símbolo de resistencia. Su voz interior la guiaba, le decía que debía aprovechar este instante. Si no puedes cambiar el mundo de inmediato, cambia tu percepción de él, se recordó a sí misma. Desvió su mirada hacia el líder de sus captores, quien ahora parecía escuchar con atención lo que sus hombres murmuraban. Era el momento adecuado para arrojar la primera piedra del cambio. ¿Y si les ofreciera una oportunidad de verse a sí mismos a través de mis ojos? ¿Un mural que se transforme en un espejo de su propia humanidad? Planteó, dejando que cada palabra se posara en el ambiente. El silencio que siguió fue espeso. Sus captores ahora observaban sus movimientos con un interés que nunca antes había estado presente. La incertidumbre de sus gestos se derrumbaba ante la posibilidad de redención. Esta percepción era crucial. Se estaba enfrentando no solo a hombres armados, sino a quienes pudieron haber sido su reflejo en otro contexto. Dar forma a esta historia puede ofrecer no solo una salida a mi sufrimiento, sino que puede crear un puente hacia la comprensión y el respeto. Continuó, con cada palabra cuidadosamente elegida, consciente de que su destino podía depender de cómo esos hombres eventualmente reaccionaran a su oferta. La mirada de uno de ellos se encontró con la suya, y en ese pequeño cruce de miradas, Sofía sintió que compartían un instante de conexión. Aunque separado por una chicana de desafíos y decisiones desesperadas, en algún lugar bajo la capa de la violencia había humanidad. El líder de sus captores, tras un breve intercambio de miradas con su grupo, pareció dudar. Sofía se adentró más en sus pensamientos. Quizá no todo estaba perdido, quizá aún había espacio para crear algo significativo. La presión se acumulaba y la decisión se acercaba como un tren en la distancia, inminente y devastador. Mientras la atmósfera se cargaba de expectativas, un extremo conflicto brotó en su mente. El arte, que había portado siempre como una extensión de sí misma, ahora se convertiría en su herramienta más potente en un momento de alta tensión. ¿Lograría hacer que el miedo se transformara en ¿una chispa de conexión genuina? Sofía sabía que su mural tenía el poder de ser más que una simple obra de arte. Podía ser una puerta a sus emociones reprimidas. Con un nuevo nivel de determinación, comenzó a planear su estrategia, preguntándose a sí misma cuánta vulnerabilidad estaba dispuesta a mostrar. Cada decisión, cada gesto, podía alterar el rumbo de esa noche. La incertidumbre la envolvía como una sombra. Pero en ese mismo instante, su propia transformación estaba en marcha. No solo estaba luchando por vivir, estaba tejiendo una nueva narrativa. Con cada segundo que pasaba, la posibilidad de establecer un vínculo surgía de un modo que nunca había imaginado. Mientras la tensión se acumulaba, Sofía inhaló profundamente, lista para enfrentarse a la nueva realidad. Hoy es el día en que transformamos la historia, se dijo, sintiendo que las palabras retumbaban en su interior como una conmovedora promesa. Pero el desafío seguía presente, y así su mente picoteaba en busca de la forma de convertir ese momento crítico en una oportunidad de salvación. La verdadera batalla aún estaba por comenzar, y su viaje hacia la autotransformación apenas empezaba. ¿Lograría lo impensable? El destino no estaba escrito, y ella era la única en poder escribir su propia historia. Sofía sintió cómo la presión aumentaba en el aire cargado de incertidumbre. Los hombres a su alrededor no solo eran una amenaza, eran una proyección de sus propios temores. Sin embargo, la claridad que había adquirido la empujaba a actuar. Ya no quería ser una víctima, no cuando el poder de la narrativa podía entrelazarse con su destino.
Con cada inhalación, su determinación crecía. Era momento de demostrar que el arte era más que un mero placer estético, era una herramienta de diálogo, un vehículo para la transformación. Se preguntó cómo podría combinar su visión con la habilidad de los hombres que ocupaban la sala. Había una verdad detrás de su violencia, quizá un dolor compartido que aún no había sido reconocido. Si podía despertar esa conexión, quizá habría esperanza. «Estas manos pueden crear un mural que nos hable a todos», proclamó, dejando que su voz resonara con la fuerza de su nuevo propósito. «No solo será un testimonio de mi historia, sino un reflejo de las nuestras. Puedo mostrarle sus luchas y sus deseos. ¿Qué les parecería si cada trazo se convirtiera en un diálogo entre nosotros?» Esas palabras flotaron en el ambiente y ofrecieron una nueva dirección. Sofía intentó leer las reacciones de su audiencia cautiva. Algunos hombres intercambiaron miradas confusas, otros parecían claramente escépticos. El líder la observaba con una mezcla de curiosidad y recelo. Sin embargo, vislumbraba una ligera apertura en su postura. Pueden decidir si quieren ser recordados como meros villanos o como hombres que buscaban redimirse a través del arte. Puedo darles voz y un lugar donde sus historias sean dignas, continuó, consciente de que cada frase podía marcar la diferencia. Pero dentro de ella, enfrentada a una lucha personal aún mayor, la necesidad de creer en su poder, propio valor y en el poder que su arte podía desatar. La idea de abrirse emocionalmente ante esos hombres la aturdía. ¿Sería capaz de mostrar su vulnerabilidad sin que eso le costara caro? Sin embargo, el sutil cambio en las expresiones de sus captores indicaba que había algo más, una intriga que comenzaba a florecer en los corazones endurecidos por la vida. Mientras su mente trabajaba rápido, formuló un plan, visualizó las líneas y colores que podrían dar vida a lo que estaba proponiendo. Era más que una imagen, era un puente hacia la empatía. «Imaginemos juntos el mural», sugirió, viendo que su propuesta estaba causando un efecto. «Propongo que cada uno de ustedes me cuente su historia. Cada trazo estará impregnado de sus emociones. Reconozcan lo que sienten, lo que les ha llevado a este punto. Verán que esas sombras que proyectan tienen también luz». El líder, que había permanecido firme en su escepticismo, hizo un gesto como para dudar. Sus hombres empezaron a discutir entre ellos. El murmullo que antes había sido de desdén ahora sonaba más como una evaluación. ¿Está funcionando? El corazón de Sofía latía con fuerza mientras sus pensamientos se arremolinaban. ¿Podría realmente darles el poder de transformar su rabia en creación? Esa pregunta la llevó a un nuevo desafío. No solo buscar la conexión, sino también proteger su propia esencia. ¿Cuánto de sí misma estaba dispuesta a sacrificar en el camino hacia esa posible redención para ellos? Mientras la atmósfera se electrificaba, Sofía se dio cuenta de un hecho inquietante. Su propia narrativa se entrelazaba con la de ellos. Ambos lados compartían heridas, y eso podía ser la clave para liberar a todos, incluida ella. Pero, incluso con esa revelación, la cuestión seguía acechando su mente. ¿Y si al final su propuesta lo único que hacía era empeorar las cosas? El silencio suspenso era desgarrador. Sofía había lanzado su ancla, pero el mar que la rodeaba permanecía agitado. La tensión era palpable, formando una cuerda tensa en la que su futuro y el de esos hombres pendían en un delicado equilibrio. «No solo estoy hablando de arte, estoy hablando de una nueva posibilidad», susurró para sí misma mientras buscaba la fuerza para seguir adelante. Pero mientras avanzaba, la incertidumbre la empujaba a cuestionar si era capaz de manejar lo que podía surgir. ¿Podría ella convertirse en la heroína de su propio relato? Y en ese instante de revelación, la puerta de salida se tambaleaba como un faro. Enfrentar la narrativa de los otros sería crucial, pero a un costo. ¿Estaba dispuesta a jugarse todo en este juego de amor y dolor? Mientras la tensión continuaba acumulándose, un hecho persistente empezó a burbujear en su mente. El verdadero desafío no solo radicaba en crear el mural, sino también en descubrir la fuerza interna que aún no había sido desatada. Sofía inhaló profundamente, tratando de mantener la calma en medio del caos emocional que la envolvía. La sala, antes llena de hostilidad, parecía haberse atenuado. La luz tenue que emanaba de su propuesta.
Sin embargo, la presión seguía ahí, como un eco distante que la recordaba que sus palabras podrían ser un arma de doble filo. ¿Quién soy yo para cambiar su mundo?, se preguntó, aunque en el fondo sabía la respuesta. Aquel susurro de autodescubrimiento germinaba con fuerza en su interior. La vulnerabilidad sería su arma más poderosa, y abrirse a ellos, desnudando su alma, era el primer paso para conquistar un terreno común. Al mirar a los hombres, vio uno en particular que mantenía la mirada fija. Sus ojos, al principio llenos de desdén, contenían un atisbo de curiosidad. Esa mirada la retó a seguir adelante. Necesitaba que esa conexión se convirtiera en un puente, un gesto de confianza mutua que pudiera mutar la violencia en creación. Decidió que era el momento de actuar con sinceridad. «Sé lo que es el dolor», empezó, y en su voz habían ecos de experiencias pasadas de impotencia y sufrimiento. «Mis obras están llenas de él, no soy ajena a la lucha que enfrentan, y a su manera todos llevamos cicatrices. Pero esas cicatrices pueden transformarse, pueden volverse arte, un arte que hable, que resuene y que quizás pueda ofrecer un nuevo camino». Mientras sus palabras se deslizaban por la sala, sintió que el tiempo se detenía. La atmósfera se volvía más densa, casi palpable. Su miedo se transformó en una llama que la impulsaba hacia adelante. ¿Podría realmente llevar a esos hombres a un punto de quiebre? La duda la asaltó por un instante, pero en lugar de paralizarla, la empoderó aún más. Vio al líder asintiendo levemente. Era un gesto pequeño pero significativo. ¿Estaba dispuesto a escuchar? La posibilidad de que, tal vez, solo tal vez, pudiera abrir una ventana al entendimiento la motivó a seguir. Ustedes tienen historias que contar, historias que pueden ser remembranzas de su lucha, de su verdad. Y son esas verdades las que quiero que plasmemos en ese mural, insistió, su tono ahora mezclado con una seguridad renovada. Ustedes son más que lo que las circunstancias los han llevado a ser. Quiero mostrarles que en la sombra también puede haber luz. La tensión se transformó en interés genuino a medida que los hombres comenzaron a murmurar nuevamente. Se formaban grupos, sus voces floreciendo entre sí como una marea de verbalizaciones. Sofía sintió que cada conversación era una pieza que encajaba en un rompecabezas más grande. Habían comenzado a reconocer su propio dolor a través de la voz de una extraña. En su interior se dio cuenta de que había encontrado una chispa de enunciación que aún no había emergido completamente. Aquella transformación de voz había encendido algo en ella. Su deseo de ayudar no solo estaba ligado a su arte, sino a su capacidad de ser un catalizador para el cambio. Era más que inspiración, era un llamado a la acción. Quiero que ustedes me cuenten. Cuéntenme su historia en una sola palabra. Esa palabra será el primer trazo de creación. Nuestro mural, propuso. Y con cada respuesta que emergía del grupo, su confianza crecía, pulsando tan profundamente en su interior que cada palabra se sentía como un fragmento de su propia historia. Sin embargo, a medida que los hombres comenzaban a abrirse, una sombra se proyectó sobre el ambiente. No todos estaban listos para abandonarse a esa vulnerabilidad. Dos de ellos parecían elusivos, cruzando miradas que comunicaban advertencias. Y esa fricción inmediata despertó en Sofía un nuevo desafío, el peligro de tener su propia voz acallada por aquellos que aún se aferran a la violencia. La complejidad del momento la tomó por sorpresa. Las palabras de los hombres creaban un tejido de conexión, pero le recordaban la fragilidad de su propia apertura. Cada nuevo trazo del mural también representaba un riesgo. ¿Estaba realmente dispuesta a arriesgar su integridad emocional al sumergirse tanto en sus historias? Mientras el diálogo continuaba, la sala resplandecía con una mezcla de inquietud y potencial, y Sofía se enfrentaba a una dura realidad. En su deseo de ser la heroína de esta historia, debía encontrar la fortaleza para sostener no solo sus sueños, sino también las sombras de aquellos que la rodeaban. Su propia transformación era indiscutiblemente una tarea monumental. Mientras una de las historias tomaba forma en la voz temblorosa de un hombre, un escalofrío recorrió su espalda.
Aquel sería un momento crítico, un instante que podría determinar no solo el futuro de aquel mural, sino el de cada uno de ellos, incluido ella. Era una carga inesperada, un desafío que no había previsto, y ahora era absolutamente inminente. La verdad podría surgir de las cenizas, pero la luz no siempre es igual a la salvación. ¿Cómo manejaría la revelación que podría cambiarlo todo? Mientras las palabras comenzaban a fluir, Sofía se vio atrapada en un torbellino de emociones. La historia que se estaba revelando se convirtió en un espejo de sus propias batallas. El hombre frente a ella, con lágrimas en los ojos, hablaba sobre la pérdida de su hermano en un conflicto sin sentido. Su voz temblorosa reverberaba en las paredes, y cada palabra cobraba vida en el aire. Sofía sentía cómo su propio corazón palpitaba al unísono con el de él, recordándole su pasado, sus propios fracasos y frustraciones. El muro de frialdad que había rodeado a estos hombres empezaba a romperse. La vulnerabilidad compartida tejía un lazo que ninguna de las dos partes podría haber anticipado. Sin embargo, también crecía un sentimiento inquietante en ella. ¿Era suficiente su deseo de servir como catalizador para un cambio? Su mente fue asaltada por dudas. Había prometido ser su guía, pero también sabía que el abismo de la desesperanza que enfrentaba cada uno de ellos era profundo. ¿Podría sumergirse en ese miedo sin ser arrastrada por él? Una parte de su ser comenzaba a cuestionar su propia capacidad, ¿y si no podía cumplir con las expectativas que había despertado? El peso de esa posibilidad sobre sus hombros se hacía cada vez más opresivo. La sala, que antes había tenido ecos de hostilidad, transformada por la conexión emocional, ahora se convertía en un campo de batalla silencioso entre su deseo de ayudar y el temor al fracaso. Pasó un rato, y Sofía comprendió que el tiempo corría de manera distinta en ese espacio. Las voces se entrelazaban, pero aquel par de hombres reticentes seguía observando, como sombras inquietantes que amenazaban con desbaratar el frágil progreso logrado. Entre sus compañeros sintió el desasosiego, sus reticencias se reflejaban de manera palpable. La pregunta acechaba en su mente: ¿podrían estos hombres realmente abrazar su vulnerabilidad, o su resistencia los sumiría en la fatalidad? Con el propósito de encontrar respuesta, Sofía se dirigió a los más reacios. «Entiendo el miedo a mostrarse tal cual son», dijo con la voz firme a pesar de la incertidumbre que bullía dentro. «No tienen que contarlo todo de una vez, solo una palabra, solo un pequeño paso». Sus ojos brillaban con la determinación de conectar, pero también con la inquietud ante la posibilidad de ser rechazada. Las miradas de los hombres que hasta ahora habían permanecido ausentes cambiaron por un instante. Su reticencia pareció ceder ante esa pequeña invitación. Sin embargo, los escépticos intercambiaron miradas complicadas. Sofía sintió que una fricción se alzaba en el aire, un desafío que podría fracturar su momento. En medio de esa batalla interna, se dio cuenta de algo esencial. Su viaje no era solo un intento por ayudar a los demás, también se trataba de redescubrir su propio valor. No podía permitirse ser prisionera del miedo al rechazo o al fracaso. Debía atreverse a ser auténtica. En su vulnerabilidad, a medida que se preparaba para hacer un nuevo intento, la conciencia de su poder se apoderó de ella. El mural no solo representaba sus relatos compartidos, sino su propia transformación. Era un momento entrelazado con el de aquellos hombres, donde sus propios sueños y esperanzas podrían finalmente entrelazarse. De repente, una voz cortó la tensión que rodeaba a Sofía. Era el hombre que había estado observando, aquel que había cambiado su mirada de desdén a curiosidad. Se puso en pie. «Para mí, la palabra es peso, el peso de lo que hemos soportado». El murmullo se desvaneció y todo se centró en su declaración. La palabra resonó en la sala, como un tambor que marcaba el inicio de una nueva posibilidad. Sofía se sintió invadida por un torrente de emociones, un nuevo nivel de conexión que se encendía. Pero aún había mucho por desentrañar. A medida que sus historias comenzaban a fluir, otra inquietud la invadió. ¿Estarían preparados para escuchar aquellas verdades ocultas que, de revelarse, podrían reestructurar sus vidas y sus percepciones?
Sofía frunció el ceño. La revelación de aquel hombre podría abrir un abismo imprevisto. La carga de la verdad pesaba tanto sobre ella como sobre ellos. Era evidente que el camino hacia la sanación estaba a la vista, pero el temor de que la revelación pudiera traer conflicto cernía como una sombra. Embargo, había solo un camino para avanzar: desentrañar las historias de lamento y atravesar el dolor hacia la creación. La emoción pulsaba en su interior, y su certeza de que tal vez esta sería la clave para redimir todas las luchas se convertía en su aliciente. Mientras la sala comenzaba a respirar en torno a su nueva conexión, una voz en su interior le susurró que se estaba acercando a su propia transformación. Se vio ahora en un espacio donde podría gestarse la aceptación, el entendimiento, pero esa metamorfosis requeriría mucho más que solo coraje. El momento había llegado. Las verdades aguardaban en el horizonte. Sofía se preparó para dar un paso adelante, consciente de que una confrontación inevitable con sus propios temores también era inminente. La pregunta persistía en su mente: ¿sería capaz de enfrentar los secretos que alguna vez intentó escabullir y al mismo tiempo guiar a esos hombres a su propia redención? La resolución parecía estar a su alcance, y el verdadero desafío apenas comenzaba. La atmósfera en la sala era palpable. Cada respiración contenida auguraba una expectativa de cambio, mientras Sofía, con el corazón latiendo desaforadamente, enfrentaba la intensificación de su vocación. La vulnerabilidad que había empezado a coserse en aquel espacio la instaba a despojarse de las barreras que había levantado contra el miedo y la duda. Se dio cuenta de que esta experiencia no solo se trataba de guiar a otros, sino de desvelar cada rincón de su propia existencia, cada rincón donde había decidido ocultarse. Los hombres la miraban, sus rostros en sombras aún, pero la chispa de conexión vibraba en el aire. Era consciente de que, si realmente deseaba llevarlos hacia un mismo camino liberador, debía ser la primera en dar un paso audaz hacia su propia verdad. En ese instante se interrogó: ¿qué estaba realmente dispuesta a compartir? Aquel primer hombre había recitado como un mantra la palabra peso, mas era hora de que ella misma revelara con qué cargas había estado luchando. Los secretos no son siempre lo que parecen, comenzó, sintiendo cómo cada palabra le costaba un esfuerzo monumental. A menudo somos los carceleros de nuestras propias historias. La ruta hacia la apertura era un camino de sollozos y temores enterrados, y en ese momento se vio obligada a enfrentar su propia historia, la aceptación tras el fracaso en su anterior trabajo, la sensación abrumadora de no ser suficiente. Durante años, continuó, sintiendo el estremecimiento en su voz, me dejé llevar por la idea de lo que debía ser. Me convertí en una servidora de expectativas ajenas, sin comprender que mi verdadero poder residía en ser auténtica. La conexión eléctrica que se estaba formando en la sala a través de esos intercambios estaba moviendo montañas invisibles dentro de ella. Cada mirada renovada se sentía como un aliento fresco de vida. Un nuevo hombre, uno de los más reticentes, parecía vulnerarse. La atención de Sofía se centró en él. Su postura estaba menos rígida y su mirada comenzaba a abrirse. Como una flor al sol, las palabras fluyeron entre ellos, como un río que había encontrado su cauce. Cada revelación les dejaba en un espacio aún más íntimo y, en consecuencia, más aterrador. El riesgo de que el torrente de emoción pudiera desbordarse sobre sus cabezas parecía inminente. Ella sintió que ese intercambio de verdades era una danza, una coreografía de almas buscando liberarse. Pero la sombra del conflicto acechaba. Había que mantener el equilibrio, no solo entre sus verdades, sino al prevenir que sus historias se convirtieran en un leviatán que devorara su conexión. Sofía se dio cuenta de que, para sostener ese frágil ecosistema emocional, también debía compartir sus miedos. El juicio, el reproche, el imperativo de ser siempre fuerte. Cada miedo inevitablemente multiplicaba su deseo de desplazarse hacia la sanación colectiva. Me asusta que no lo logren, me asusta que no me escuchen, me asusta que todo esto acabe en un silencio ensordecedor.
Las palabras cayeron pesadas en el aire, una resonancia que parecía invitar a sus compañeros a compartir su propia vulnerabilidad. La sala vibraba con cada aceptación. Cada palabra era un ladrillo que se usaba para construir un puente genuino entre sus corazones. En ese momento, una angustia ardiente surgió en su interior. Era la autonomía recién descubierta en su sinceridad. Comenzaba a comprender que, aunque sus propias luchas eran complicadas, compartirlas aliviaba la carga no solo de su corazón, sino del de los hombres que la rodeaban. Era su momento de inspiración, de arraigar una nueva identidad. Pero, en el fondo, la pregunta permanecía: ¿sería suficiente? ¿Podría esa apertura y revelación de peso emocional abrir el espacio para una transformación genuina? ¿O había desencadenado fuerzas que podrían ser incontrolables? Sofía sabía que había un sinfín de capas por explorar, y cada revelación les acercaría más o los separaría aún más. Justo cuando una mujer tuvo el valor de levantarse y pronunciar su verdad, la tensión en la sala alcanzó su punto máximo. Sofía sintió que el aire crujía a su alrededor. ¿Qué pasaría si la verdad que emergía desgarraba lo que habían construido? La lucha interna por mantener la conexión y desentrañar el dolor se tornaría más compleja en ese preciso momento. El camino hacia adelante no solo llevaba a la reconciliación, sino también hacia la inminente posibilidad de un colapso. La pregunta clave la martillaba con cada latido. ¿Realmente estaban listos para aceptar la verdad de su propia existencia? La confrontación final con sus temores más profundos se acercaba rápidamente, y Sofía se sintió arrastrada hacia un abismo del que no había forma de regresar. Sofía se encontraba en el umbral de una transformación no solo personal, sino colectiva. Cada historia compartida resonaba en paredes que antes habían sido frías. Al escuchar a la mujer hablar de su dolor por un hijo perdido, sintió el hilo de conexión convertirse en un lazo irrompible. Había un lenguaje compartido de sufrimiento, y en medio de aquel caos se gestaba un entendimiento profundo. En ese momento, Sofía comprendió que el mural que anhelaba pintar no era solo un tributo a su propia historia o a la de su abuela. Era un reflejo de cada uno de ellos, una amalgama de luchas, pérdidas y también de esperanzas. Esta revelación la llenó de una confianza renovada. Había recorrido un camino que parecía interminable, siempre mirando hacia atrás, pero hoy lo que había creído una perdición se convertía en su mayor vehículo de creación. «Lo que necesitamos es honestidad», dijo Sofía, su voz resonando con una firmeza inesperada. Honestidad sobre nuestro peso, nuestras cadenas. Si compartimos nuestra verdad, encontraremos la luz en este oscuro camino. Su mirada se posó en cada hombre, cada mujer, abrazando a su propia comunidad herida. La vulnerabilidad pasó de ser un estigma a convertirse en un acto de resistencia. Mientras las historias comenzaban a fluir como un torrente desbordante, el aire se saturaba de emociones compartidas. Sofía se sintió como una conductora, guiando esa corriente. Era hora de liberarse. Ya no necesitaba pelear por ser escuchada, porque en esa sala cada voz era esencial, cada historia un pedazo de la realidad aplacada. Los hombres a su alrededor comenzaron a compartir sus verdades, ahora como un eco de aceptación. Un joven habló sobre la presión que sentía para hacerse fuerte, mientras que otro reveló cómo el miedo a ser visto lo había empujado a la violencia. Sofía se dio cuenta de que cada palabra era un escalón hacia la sanación, una oportunidad de crecer y reconstruir. En cada momento de revelación, la tensión que había alimentado el silencio unía sus corazones. La ebullición de sentir que todos estaban saliendo de la oscuridad, de las sombras, ofreciendo una pieza de su ser a la luz, era electrizante. El mural empezaba a tomar forma en su mente, un lienzo donde sus verdades se entrelazaban, creando una imagen de resistencia, unidad y sobre todo, amor. Esto, dijo Sofía, observando las expresiones de aquellos a su alrededor, esto es quienes somos. Vamos a pintar esta historia. Su voz se llenó de convicción y como una chispa encendida, la sala cobró vida.
Ellos comenzaron a hablar, a conectarse desde un lugar de autenticidad, con la promesa de que cada color represente su lucha, su esfuerzo por encontrarse en la adversidad. Con la unión del grupo, Sofía se sintió más que una mera artista, era una líder, transformando las narrativas individuales en una colectiva, capaz de desafiar las sombras de su pasado. Un rayo de confianza iluminó su ser mientras saboreaba el potente sentido de empoderamiento que emanaba de cada una de sus historias compartidas. La puerta que había estado cerrada durante tanto tiempo estaba ahora abierta. Sofía había empezado a construir no solo un mural, sino puentes que conectarían sus almas, rompiendo cadenas que una vez parecieron inquebrantables. La incertidumbre se disolvió en el aire, conforme cada uno aceptaba el riesgo de ser vulnerable. Tras unas horas, la tensión se transformó en energía, una vitalidad renovada que les permitía enfrentarse no solo a sus pasados, sino a un futuro donde la expresión artística era una forma de sanación. Al final de esa jornada, Sofía contempló a sus compañeros, viendo en sus ojos el resplandor de una vida nueva, y comprendió que su propio viaje no solo transitaba hacia la transformación de su arte, sino también hacia un reconocimiento de su propia fuerza y valor. El mural, ahora un símbolo pulsante de su viaje colectivo, prometía un legado de esperanza. Había aprendido que no estaba sola en sus luchas, y que la verdadera heroína no solo reside en el acto de crear, sino en el poder de escuchar y sanar. Finalmente, mientras sus compañeros comenzaron a salir del lugar, cada uno cargando su propia historia y un nuevo entendimiento, Sofía sintió que ya no era la mujer atemorizada que había sido en el callejón. Ahora era una artista, una madre, una mujer que había conquistado su pasado y abrazado su futuro. «Lo hemos logrado», dijo en voz baja, sintiendo la satisfacción de haber permanecido fiel a sí misma. Había cambiado, había sanado, y estaba lista para el próximo capítulo. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Este es el momento de mostrar tu apoyo, y si puedes, deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenta tus reacciones y teorías sobre este final. Y no esperen ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Es hora de seguir marcando la diferencia.